Llega el momento de la colaboración de Lilia Vélez y a lo largo de la semana hemos venido platicando con todos ustedes del nuevo escándalo a raíz de una investigación en la que participan diferentes medios de comunicación de buena parte del mundo, ¿eh? Una investigación profunda, una investigación seria que trae como consecuencia una serie de documentos en donde aparecen nombres de personajes de la vida pública, políticos, artistas, empresarios muy ricos que han llevado su dinero a paraísos fiscales. ¿Para qué? Pues para evitar el pago de impuestos, para evitar estar al alcance de la justicia, porque algunas fortunas no son bien habidas, en fin, un verdadero escándalo. Lo hemos ido contando a lo largo de la semana y bueno, pues hoy la reflexión en torno a esto tiene que ser naturalmente con Lilia Vélez, que ya está aquí con nosotros. Lilia. Hola Carlos, muy buenos días a todo el auditorio. Pues sí, primero quisiera decir tú y yo que nos dedicamos a esto y que nos encanta, pues me parece una investigación periodística de gran calado, es una investigación que como decías involucró a más de 600 periodistas en distintos países del mundo, 117 países del mundo, que en 2 años, Carlos, estuvieron revisando cerca de 11.9 millones de documentos que les fueron filtrados. Son documentos de 14 despachos que se dedican justo a que sus clientes puedan crear empresas, estas empresas que se llaman offshore o sociedades offshore, que son sociedades que se crean sobre todo en paraísos fiscales, es decir, países en donde hay poco cobro de impuestos y que además permiten el anonimato, porque muchas veces estos países no dan información a otros países sobre las operaciones que hay en sus territorios y por lo tanto protegen a quienes invierten en ellos. Carlos, ¿qué es lo interesante? Bueno, ya lo decías tú, que finalmente en esta investigación surgen nombres de periodistas, perdón, de políticos, de gobernantes, de empresarios, de Legisladores, legisladores, artistas, artistas, deportistas. deportistas, de todo, Carlos. Hay de todo en realidad. Son grandes fortunas, algunas de ellas, otras son, pues sobre todo escandalosas porque tienen que ver con gobernantes, que tienen que ver con políticos que todavía están en funciones. A ver, hay de dos, ¿no? El que hizo esa fortuna trabajando en lo que se dedique, pero que lo quiere, digamos, que cuidar o proteger y evitar el pago excesivo de impuestos, que a lo mejor eso lo podemos entender un poco, pero también las fortunas malavidas de los políticos que no se lo ganaron a ley, que no tienen una empresa, que no la trabajaron, sino que empezaron a ver de aquí, de aquí, de aquí, y se llevaron un montón de dinero del país de donde son originarios hacia esos paraísos fiscales. Y para no citar casos de México, podríamos decir un primer ministro de la Gran Bretaña. Sí, Tony Blair, el ex primer ministro, muy conocido porque le tocó a él la muerte de la ex princesa Diana, y bueno, pues es uno de los muchos que están ahí citados. Hay 15 jefes de Estado. Putin. Putin, 15 jefes de Estado de América Latina, algunos en funciones, otros ya pasaron sus periodos, entonces hay un gran escándalo. Justo, Carlos, creo que tocas el tema más importante. ¿Qué es lo escandaloso de todo esto? Primero, el crear sociedades offshore, que son estas empresas que están fuera del domicilio fiscal de quienes son sus propietarios, no es ilícito. Esto en muchos países está permitido, siempre y cuando se declare en el país de origen, aquel en el que está el domicilio fiscal original, y que evidentemente se paguen impuestos por aquello que se va generando. ¿Qué ocurre? Que muchas veces no pasa esto, Carlos, y entonces se crean estas empresas o estas sociedades, no se declaran y evidentemente ahí se trasladan fortunas que pueden ser o de recursos lícitos, como bien decías, o bien producto de recursos ilícitos, ya sea narcotráfico, delincuencia o bien desvío de recursos por Corrupción pura. corrupción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo escandaloso, Carlos? Que se está creando, y un articulista lo expresaba muy bien, como dos mundos. El mundo en el que estamos tú y yo y muchas otras personas, pequeños empresarios, pues personas que trabajan sobre todo de la clase media y que están permanentemente pagando sus impuestos,
y personas que tienen muchos recursos de procedencia lícita e ilícita, pero que no pagan impuestos, Carlos, y que son multimillonarios muchos de ellos. Esto evidentemente es una enorme injusticia, pues vulnera toda cuestión que tenga que ver con la justicia tributaria, ¿no? Porque finalmente todos aquellos que tenemos recursos o que generamos recursos estamos obligados a pagar, pues para contribuir a que los estados tengan dinero para poder dar servicios públicos, para poder financiar políticas y proyectos, en fin. Entonces, cuando tú tienes a personas que evaden estos impuestos, pues finalmente estás generando una gran injusticia y además, pues los estados no tienen cómo cubrir pues sus programas, sus proyectos, etcétera. La otra es cómo estos mecanismos sirven, y tú ya lo comentabas, para ocultar fortunas ilícitas, hechos ilícitos, y por eso es también un gran escándalo. Puede ser desde lavar dinero, producto, por ejemplo, del narcotráfico, de la delincuencia organizada, o también producto de la corrupción. Por eso hay muchos políticos, Carlos. Entonces, lo primero que habría que decir, es un problema mundial, no es solo un problema de nuestro país. Evidentemente tendría que haber acuerdos internacionales para que los países fortalezcan sus mecanismos para poder evitar este tipo pues de mecanismos o de uso de recursos para crear estas empresas. Y que finalmente todos paguemos los impuestos que corresponde, creo que eso es fundamental, y evidentemente quienes más ganan, Carlos, más tendrían que pagar y no como a veces ocurre. Y por otro lado, que haya pues procesos, haya mecanismos que eviten el lavado de dinero, que eviten la corrupción, etcétera. ¿Qué otra cosa habría que decir? Fue un escándalo también en el caso mexicano porque aparecen políticos de todos los partidos, hay que decirlo, hay gente vinculada con el PAN, con el PRI, con distintos periodos de gobierno, pero hay algunos nombres que están vinculados con el actual gobierno de la 4T o el gobierno que encabeza el presidente López Obrador, pues que ha sido muy enfático con el tema del combate a la corrupción. Voy a poner solo un ejemplo para decir, en estos hechos hay casos que también son lícitos y casos ilícitos. Voy a comentar, por ejemplo, el caso de Julio Scherer Ibarra, el ex consejero jurídico del presidente de la República, que recientemente renunció. Algunos columnistas especulan que justo pues, al enterarse de que venía esta investigación y que se iban a revelar estos datos, pues él presenta su renuncia para evitar pues, el golpeteo político al presidente. Es uno de los hombres más cercanos a Andrés Manuel, evidentemente sigue siendo muy amigo de él lo dijo cuando se despidió. ¿Qué hizo? Bueno, él cuando era abogado privado, creó una sociedad offshore. Esta sociedad tenía un capital de $2 millones y esta sociedad es dueña de un condominio en Miami. ¿Eso es ilícito? No, no es ilícito, Carlos. Eso no es ilícito siempre y cuando haya declarado impuestos de ese dinero y los haya pagado en México. Lo que es ilícito es que él no lo haya incorporado a su declaración patrimonial. Eso no aparece en su declaración patrimonial. Él se justifica diciendo, bueno, esos son recursos que yo generé como persona privada, cuando no era funcionario público, como fue mi trabajo como abogado. Eso está muy bien, pero en tu declaración patrimonial tendría que estar, ¿no? Lo tienes que poner. De lo mismo está acusado el exsecretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores del gobierno de Peña Nieto. De lo mismo está acusado de no haber puesto en su declaración patrimonial pues todo el dinero que tenía, ¿no? Así es. Entonces ahí sí hay un hecho que es ilícito porque finalmente todos los funcionarios públicos tienen que declarar todo su patrimonio, haya sido creado como funcionario público o bien en periodos en los que ellos fueron no funcionarios públicos, sino personas privadas, tenían empresas, etcétera. Entonces ese es el hecho. Hay un gran escándalo en ese sentido, Carlos, y me parece que es un escándalo que podría afectar al gobierno de la República, porque finalmente es el gran discurso del presidente, el combate a la corrupción, la honestidad, el que no somos iguales. Su secretario de Comunicaciones y Transportes. Su secretario de Comunicaciones y Transportes también tiene mucho que explicar. Un senador también el de Morena. senador de Morena, Guadiana, que además es una persona muy controversial que tiene contratos millonarios con el gobierno de la 4T. Exacto. Y que dijo que se le olvidó declarar $28 millones. Oye, qué detalle, ¿no? Oye. Imagínate, vamos a hacer la declaración patrimonial. Híjole, se me pasaron declarar $28 millones. Cualquier cosa, ¿no? O sea, peccata minuta. No, eso no es posible. La pareja de Manuel Bartlett. Así es, la señora Abdala, que también ha sido ya muchas veces mencionada en reportajes, Carlos, por las propiedades que tiene y que no ha declarado Manuel Bartlett, que es su pareja, que todo el mundo lo sabe, que llevan muchos años y que por lo tanto tendrían que estarse declarando, pero no están declaradas. Fueron pareja tan pronto terminó el gobierno de Puebla, porque acá todavía estaba casado
con Doña Gloria. Gloria Álvarez. Álvarez, Doña sí. Gloria Álvarez. Con ella estuvo casado, que la señora no venía a Puebla, que se mantenía en la Ciudad de México y que ocasionalmente venía a eventos especiales del gobernador. Se ve que desde entonces ya no tenían una buena relación, aunque sí la tenía bien con el cuñado, que era el delegado del PRI en ese momento. Pero bueno, ella también está metida y ahí hay una fortuna también muy importante. No olvidemos que a Manuel Bartlett se le ha acusado también de multipropiedades, tiene muchas casas. Bueno, ha hecho cosas que con el salario de un servidor público no se podría. Así es, con todo y que tiene una larga trayectoria y que ha ocupado puestos en muchos gobiernos, Carlos, pues no se justifican las propiedades que tiene, muchas de las cuales están a nombre precisamente de su pareja y no O del están hijo. o de su hijo y no están declaradas, aunque tendrían que estar en su declaración patrimonial. Hay que recordar que la Secretaría de la Función Pública ya lo investigó y lo exoneró en estas cosas que uno pues no entiende, ¿no? Y el presidente que sigue diciendo que él confía en Manuel Bartlett y que él no tiene ningún problema con Manuel Bartlett y en fin que protege a los suyos y descobija a los demás. Sí, esto si hubiera sido en la época en que era candidato, Carlos, hubiera sido un gran escándalo, estoy segura, hubiera realmente criticado mucho esto, pero ahora como está al cargo del gobierno, pues los exonera, dice que no son iguales. Y vamos a ver qué pasa, Carlos. A mí me preocupa que a pesar del escándalo, a pesar de los documentos, pues no pase nada como siempre en este país y sigamos sin revisar qué ocurre con temas como este, ¿no? Pero sobre todo en un gobierno que como eje central está la lucha contra la corrupción y que acusó en repetidas ocasiones a funcionarios de gobiernos anteriores de estar involucrados en corrupción y que hoy él, al estar igual, simplemente tiene otros datos y tiene otra óptica de la vida y ahí se la lleva. Como por ejemplo, y aprovecho para mencionarlo también, para escuchar una reflexión tuya al respecto, Lilia, el hecho de que el presidente dice no asistir al Senado a la entrega de la medalla Belisario Domínguez a una mujer de su corriente, de su grupo político, con la que compartió grandes luchas y ahora la deja porque no quiere que le falten al respeto. ¿Cómo hubiera sido si él fuera legislador y hubiera ido el presidente Peña o el presidente Calderón o el presidente Fox? Los hubiera apretado durísimo. Y ahora dicen que el que la hace no las consiente, ¿no? Sí, Carlos, a mí me parece muy mal, me parece que como presidente está obligado a ir y que en caso de que hubiera realmente insultos, faltas de respeto, que yo esperaría que no, pero puede ocurrir y lo hemos visto, Carlos, que haya gritos, que haya Ahora le insultos, que tiene haya... miedo a Lili Telles. No, me parece que es un pretexto, evidentemente, que forma parte de su estrategia propagandística. Creo que como presidente tendría que estar en esta ceremonia, que además es para alguien cercano y que ha estado con él a lo largo del tiempo. Y que digamos, este argumento de que podría ponerse en riesgo la investidura presidencial, pues se cae. Los demás presidentes soportaron, Carlos. Hay que recordar a Felipe Calderón, hay que recordar al propio Peña Nieto, a Vicente Fox, cuando fueron, pues muchas veces increpados, muchas veces, pues incluso insultados. Me parece que forma parte, pues, de la democracia, ¿no? Habría que mantenerse en el tema del respeto, pero bueno, a veces los ánimos caldean y pues eso, ocurren estas cosas. No me parece que el presidente deba ausentarse. Muy bien. Pues Lilia, ahí va a seguir saliendo tema para muchas más, ¿no? Así es, Carlos. Este país da para mucho. Sí, claro que sí. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Buen fin de semana. Gracias igualmente. Pásenla bien.